Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por conectarse a todos y a todas. Espero que tengamos una buena hora para hablar sobre este tema que en realidad se viene ya hablando hace un tiempo, pero es importante porque nos permite reflexionar con respecto a cómo podemos empezar a pensar en Human Experience, ¿no? Y para Recording in eso progress. Y para eso, pues yo no estaré sola en esta oportunidad. Tendré a Sato Tamashiro, quien es directora y fundadora de Zoom Personas y Organizaciones. Bienvenida, Sato. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este webinar. Hola, Sato, hola. bienvenida. Gracias, Lore. Buenas tardes con todas y todos. Qué lindo que estén aquí compartiendo este espacio con Lorena y conmigo. La verdad es que estoy súper emocionada. Este tema de Human Experience es una gran oportunidad que tenemos hoy en la gestión del talento para repensar, reinventar y prospectar pues, innovaciones que son, creo que necesarísimas y nos van a acercar mucho más a una cultura de comunidad, una maduración del ser humano y por supuesto vamos a poder generar mayor bienestar y a su vez obviamente mejores resultados de las personas y equipos de nuestras organizaciones. Gracias, Lore. Claro que sí, Sato. Oye, Sato, y este es un tema como bien reflexivo, ¿no? Hace poco escribí, hace unas semanas, un artículo sobre Human Experience, pero ya hace unos 3, 4 años desde Zoom hablábamos sobre Human Experience, sacamos un artículo en un adicional de Aptitudes, no sé si lo recuerdas, y en realidad, pues es algo que ha ido madurando en el tiempo, ¿no? Al igual que ha ido madurando estos conceptos de experiencias, eh, pero considero, y no sé qué opinas tú, que en este contexto se está requiriendo mucho más el human experience, ¿no? Totalmente, yo creo que sobre todo en los últimos 2 años, en razón de este fenómeno inédito en nuestras vidas de la pandemia y lo que nos ha llevado a replantear a nivel de trabajo, el trabajo remoto, que es este nuevo contexto que muchos tuvimos que afrontar y todavía es un contexto sobre el cual se está reflexionando, ¿no? Si quedarnos ahí, ir regresando al presencial o trabajar en algún formato de híbrido. Pero ya desde unos años antes, en donde ya sentíamos el peso encima de la transformación digital, pues ya se hablaba del futuro del trabajo, ¿no? Como una perspectiva de repensar qué estábamos haciendo, si lo debíamos seguir haciendo, si debemos hacer cosas distintas. Y yo creería pues que eso es un imperativo hoy, tenemos que enfocarnos en hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces hay, yo creo, un tema de mindset, un tema de framework y un tema de portafolio de herramientas, ¿no? Y todo esto alineado a lo que es la estrategia, ¿no? Cómo nosotros en gestión humana podemos eh, volvernos a posicionar o finalmente tener un rol como agentes de cambio interno y ser un socio estratégico en este contexto. Así que cuando hablamos de mindset, yo diría que es la forma de pensar la gestión de personas. El Human Experience te presenta una nueva forma de relación entre la organización y las personas, los colaboradores, ¿no? Una relación distinta, probablemente mucho más orgánica, menos jerárquica, menos de fit, ¿no? Persona-organización, es un poco más sinérgico, tenemos mucha más expectativa o deberíamos tenerla acerca de quién ingresa, qué de nuevo nos trae, cuáles son sus vivencias, sus habilidades. Sobre todo estamos tomando atención, creo que mucho a las generaciones más jóvenes, sobre todo a los centennials. Entonces, es importante cambiar la forma en que escuchamos al empleado o probablemente hablar más con la gente que de la gente, que es un poco nuestro mindset de las últimas 2 décadas. El framework, yo diría que el Human Experience no es posible si es que no sumamos además la agilidad
este framework Agile, y también el Human Centered Design, ¿no? Entonces, la experiencia del colaborador realmente va a ser una nueva forma de trabajo para nosotros con Human Experience, si es que adicionamos la mirada de agilidad y la mirada de Human Centered Design, porque vamos a tener que revisar los cambios que debemos hacer en nuestra oferta de servicios a las personas, ¿no? Y por otro lado, entonces diría en resumen que el Human Experience es una nueva forma de relación entre la organización y los humanos. En este caso, los colaboradores, para la perspectiva de employee, y luego también, pues, es como la máxima expresión de la experiencia, ¿no? Desde distintos roles tenemos la experiencia del cliente, del candidato, del empleado, son roles bien específicos. El Human Experience nos lleva a explorar dimensiones más allá del rol del empleado, lo cual es súper interesante para prospectar posibilidades y reinventar, ya lo vamos a mencionar seguramente más adelante, cómo hacemos capacitación, cómo hacemos desempeño, cómo hacemos onboarding, cómo hacemos selección, etcétera. Ya iteraremos en algunas experiencias de los últimos 2 años, sobre todo, en donde ya hemos tenido intervenciones de Employee y Human Experience en algunas organizaciones que han estado avanzando con pie firme en esta transformación. ¿Y crees, Sato, voy a hacer un paréntesis para no olvidarme, tenemos en cada una de nuestras diapositivas que estamos proyectando un código QR y también un código de Menti para que puedan ir haciendo todas las preguntas que quieran en línea y al final de nuestro conversatorio vamos a responder a esas preguntas. Así que lo van a ir viendo, ya hicimos la prueba, si acercan la cámara van a poder entrar a las preguntas y ahí las revisamos al final. Sato, en este contexto, digamos, de pandemia, ¿crees que el mismo colaborador y colaboradora de las organizaciones están solicitando ponerse más en el centro? O sea, están exigiendo mucho más a recursos humanos que los centren, que conozcan realmente sus necesidades bajo este contexto, digamos. Totalmente, ¿no? Tenemos un nuevo humano hoy, ¿no? Mucho más consciente de sí mismo, no solamente su emocionalidad, eventualmente su vulnerabilidad, también sino de lo que le hace feliz. Se está preguntando más acerca de su futuro, ¿no? Les habrá pasado que yo creo que más de uno conoce, pues, colegas o uno mismo pensándose acerca de cómo se ve de aquí a un futuro, ¿no? Si quiere seguir trabajando donde está, en el corporativo, o hacer un viaje totalmente distinto, ¿no? De repente tener un emprendimiento, de repente convertirse en un coach profesional o mentor, y tantas otras opciones, e incluso cambiar de estilo de vida, ¿no? Algunos se han ido pues para el Valle Sagrado, a vivir desde allá, y ese entorno más cercano con la naturaleza pues nos está transformando, ¿no? De hecho, muchas disciplinas nuevas como la biomimicry nos ayuda a encontrar estrategias para los negocios basado en la sabiduría de la naturaleza. Entonces tenemos marcos de trabajo también más orgánicos, o los diseños de futuros, que a mí me encanta, que es como podemos tener algunas foresights o envisionamientos de los futuros posibles en base a ser capaces de leer pequeñas señales como esta que estamos hablando. Con el equipo de Zoom, si recuerdas, Lore, hicimos una exploración al mes y a los 2 meses de iniciada la pandemia específicamente cuando ya no, estuvimos enclaustrados. Hicimos una encuesta exploratoria y pues el 91% decía que le era muy necesario en ese trabajo remoto recibir feedback de su líder, ¿no? El 91%, pero que además lo recibía frecuentemente solamente el 49%. Entonces, este es un nuevo humano que sabe de la importancia del feedback, ¿no? Cuando de repente hace algunos años hemos lidiado con que los jefes y los colaboradores se animen a brindar, a solicitar y a recibir feedback sin lo que decimos a veces, pero en buena onda, drama, ¿no? De si me va a decir por qué me dice esto, que si se molesta, ¿no? Cosas que de repente los centennials no entienden porque fluyen sobre el tema y no lo toman a lo personal, pero a las generaciones anteriores les ha sido difícil entrar de modo orgánico, fluir en bienestar, gustarles el feedback como ejercicio, ¿no?
Y en esta pandemia, pues todos estamos valorando el feedback, ¿no? Para sentirnos seguros, para sentirnos retroalimentados, que es el fin último, pero también para sentirnos conectados, ¿no? En estas conversaciones. Lo otro que considero que va cambiando en el humano es que está más empoderado de su propio crecimiento, ¿no? En esta misma encuesta, si recuerdo un par de cifras importantes, hicimos una exploración en abril del 2020 y otra en mayo de 2020, ¿no? Al mes, en los 2 meses de iniciado el trabajo remoto. En abril, el 60% ya había llevado por sí mismo, por iniciativa propia, algún curso, webinar, algún formato digital de aprendizaje por iniciativa propia, o sea, nadie le dijo. Y por otro lado, en mayo al mes, ya el 70%, en esta encuesta participaron ejecutivos profesionales de distintas carreras, en el mundo corporativo principalmente. Y esto nos dice entonces que las personas ahora sí son capaces de empoderarse de su proceso de crecimiento profesional y personal, ¿no? Y aquí hay un cambio también, ¿no? Nuevamente atendiendo a estas nuevas tendencias de otros marcos complementarios en la gestión, hablamos de propósitos, ¿no? En los últimos 2 años también las empresas nos han pedido mucho revisar sus propósitos como compañía, pero Como su sentido también de la vida, ¿no? Su sentido de la su vida de sentido la de la vida. organización, porque también el colaborador y colaboradora ha estado en la búsqueda de su sentido de la vida durante estos Tal últimos cual. 2 años, ¿no? Ha sido replantearse lo que decías, muchísimas cosas y ver qué Tal quiero, cual, ¿no? ¿Qué tal valoro cual, finalmente y hacia dónde quiero ir? Antes tal estábamos más cual. un poco como en piloto automático, ¿no? Sí, y digamos que no había un sentido de comunidad en la organización, sino que había una sensación más de paternalismo, ¿no? Maternalismo, sobre todo en gestión humana, donde estábamos muy preocupados por darle al trabajador lo que probablemente le hiciera más feliz. Y un sentido de comunidad implica que hay más horizontalidad. Entonces, tenemos que, en ese sentido, hacer más corresponsables a todos, colaboradores, no solamente a los líderes que han sido parte de esta transición en donde le decíamos por lo menos los gerentes o los jefes de equipo tienen que involucrarse en el plan de clima o en el desempeño, qué sé yo. Pues ahora son más, ¿no? Todos. Entonces seremos más corresponsables, co-creadores de los propios servicios que tenemos al interno. Entonces tenemos estos cambios de mayor necesidad de feedback, apertura y ganas de solicitarlo, mayores ganas de aprender por uno mismo. Por tanto, probablemente tenemos que hacer una oferta mucho más abierta de cursos y ayudar a que las personas definan sus propósitos laborales, profesionales, personales, y en esa conciencia, self-awareness, pues puedan ser consumidores más activos de la oferta de servicios que tenemos de capacitación en gestión humana. Entonces es un cambio que ya lo hemos visto con una compañía, incluso un sector duro, y lo cual me alienta mucho, y nos alienta en general, porque a veces se piensa, no, lo que se puede hacer en gestión humana, lo último siempre empieza pues en el sector servicios, ¿no? Que es más fácil, la cultura ayuda, qué sé yo, pero muchos de estos cambios que estamos compartiendo con empresas a partir de intervenciones que estamos co-creando con ellos, pues son de industrias duras, ¿no? Minería, aceros, producción en general, así que me sorprende, quizás son las que más están necesitando reaccionar frente a este nuevo contexto, ¿no? Entonces yo diría que a tu pregunta nos hemos explayado un poquito, pero la verdad es que me emociona porque estamos cambiando nuestra forma de concebir la naturaleza humana, ¿no? Claro, Sí, 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 el, perdón. no, 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 el mismo hecho de cambiarle el nombre al concepto para ampliar, ¿no? Esa visión es fundamental, ¿no? Porque ya te permite entrar en otra dimensión de lo que empiezas a hacer, ¿no? Porque pasamos de hablar del employee experience al human experience, ¿no? Y de hecho, en el mercado digamos, de la internet, ¿no? De la búsqueda, no sé si hay un concepto fijo y claro de definición de qué cosa es human experience o más bien
pues es una forma de vivir, de hacer recursos humanos. Lo digo forma de vivir por esta forma de empatizar, ¿no? Para mí, todo el mundo habla de la empatización, de poner a la persona en el centro, de ser empáticos, de ponernos en el lugar de la persona, pero como lo dije en mi artículo, me genera como todavía que no llega a mi expectativa de lo que realmente es empatizar, ¿no? La gente lo habla mucho, pero se lleva muy poco a la práctica. En términos del ser humano mismo, pero dentro de las organizaciones también, ¿no? ¿Cómo llevamos a la práctica esto? Entonces, si al final, digamos, damos una definición de qué cosa es Human Experience, para ti, ¿qué cosa es Human Experience? Creo que es desde nuestros roles en gestión humana, es dimensionar a las personas más allá del rol de colaborador o de líder, ¿no? Es decir, hay expectativas, hay sueños que escapan al rol del empleado, que siempre han existido, pero no los hemos visto, ¿no? Y entonces, cuando hoy utilizamos otras herramientas distintas, ¿no? Porque ya no es suficiente hacer un estudio de clima una vez al año, eso es periódico y buscamos que sea volcarnos, entre otras cosas, a ser más orgánicos y continuos, ¿no? Porque si no estamos fuera de tiempo, si hacemos una vez al año, dos veces al año o tres con un par de pulsos y una métrica anual de clima y lo mismo con todo. Entonces creo que es conocer al humano que siempre ha estado ahí, que no lo hemos mirado, ¿no? Y que tiene más emociones de las que nos imaginamos, y nos hemos centrado mucho en las cogniciones, lo que piensa, ¿no? Eh, y voy específicamente, por ejemplo, a herramientas, ¿no? Todas las encuestas nos ayudan a conocer sobre todo qué piensan las personas, pero no exactamente o no con la profundidad que se requiere, cómo se sienten, qué aspiran, por supuesto, cuáles son sus dolores, cuáles son sus sueños. Imagínate arquetipar una familia de puestos, algunos roles del empleado, pero con una perspectiva de Human Experience, y hacemos preguntas, ¿no, Lore? De cuáles son tus sueños, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Y la gente dice, ¿no? Yo quiero tener mi propio emprendimiento. Y recuerdo que hace poco hice un Unfocus Group, así le llamamos porque son como, ya después les explico por qué le llamamos Unfocus Group. Hicimos un Employee Journey Map de training, de capacitación, como oferta de recursos humanos que recibía esta persona, entre otros colaboradores, y una dijo, yo quiero tener un emprendimiento de aquí a unos años, ¿no? Y me encantaría que en mi empresa me entrenen o me den uno de los webinars que sea sobre cómo hacer tu propio emprendimiento, ¿no? Aun cuando tu puesto no tiene nada que ver con eso. Es simplemente dar un servicio a un humano que lo necesita y que así tú lo quieras retener o no, en un futuro va a ser su emprendimiento. ¿Por qué no darles las herramientas, ¿no? Entonces, este sentido de cambiar también paradigmas como la retención, que es un poco artificial, mejor llevarlo a la inspiración y a los vínculos, ¿no? Entonces, son varias cosas las que probablemente vayan a ir cambiando en este sentido. Es decir, si esta persona ha tenido este sueño de emprender o de repente quiere ser el orgullo de su familia, como el primer familiar que ha culminado una carrera, ¿no? De repente podemos crear algún convenio o una malla especial para algunas carreras que le interese desenvolverse, aun cuando no tenga que ver con su posición actual, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y miren el infinito mundo humano que hay más allá de rol y que eventualmente podemos empezar a mirar, a escucharlo, y la sorpresa es que muchísimas informaciones que salen desde otra perspectiva expandida del humano, así como me gusta llamarle, pues nos da muchísimas ideas para no solo mejorar, sino eventualmente reinventar nuestras ofertas de servicios a las personas. Perfecto. Y eso es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Por qué
siempre digo esto porque desde el área de negocios hemos pensado en el customer experience todo el tiempo, ¿no? Y esto ya se viene trabajando hace mucho, ¿no? Todo el contacto que tiene el cliente finalmente con la organización y por eso también se ha hecho más el employee experience antes en organizaciones de servicios, porque había una conexión mucho más directa, ¿no? Con el Customer Experience y el Employee Experience para que finalmente el cliente interno también tenga una experiencia memorable con estas empresas de servicio. Eh, pero finalmente, ¿tú qué opinas que es primero, ¿no? En términos de pues muchas empresas de investigación de mercado están haciendo ya un servicio exclusivo de la experiencia del cliente, ¿no? De cómo tiene que vivir la experiencia el cliente, y una de las partes importantes para ellos, inclusive no siendo parte de recursos humanos, es la investigación que hacen de cómo vive la experiencia el colaborador para que finalmente tenga este tono de voz, digamos, esta personalidad de la organización, ¿no? Que va a terminar mostrando también al cliente. Entonces, no sé si hay algo que podamos decir cuál es primero, digamos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Creo que en gestión de personas, pues muchas cosas hemos aprendido del mundo del marketing y del consumidor, ¿no? Creo que ellos han estado en muchas cosas enfocados antes que en gestión humana, en conocer más profundamente al humano como consumidor, ¿no? Pero querían un poco ver cuáles eran estas transformaciones de los humanos en la sociedad como consumidores. Y Philip Kotler, que es el padre del marketing, ¿no? Que inventó este tema del posicionamiento, ya hace 10 años dijo que el consumidor se estaba transformando y no hablaba solamente de un cambio generacional, sino que se estaba volviendo más espiritual, eh, más conectado con sus valores, con sus sueños, ¿no? Y que eso tendría que significar una nueva lectura de los productos o servicios que se empezaban a trabajar. Y de hecho, pues el design thinking y todo el human-centered design ha estado un poco buscando atender mejor a los consumidores, a los públicos externos. Y recién hace poco tiempo, pues estamos haciendo nuestras en gestión humana, pues estos frameworks de trabajo, ¿no? Creo que y hay que sumarle la agilidad, como comentábamos hace un rato. Y un poco lo que pasaba es que teníamos todas las herramientas ahí, ¿no? Las herramientas un poco del marketing, a disposición, y no se estaban utilizando para la gestión del talento finalmente, ¿no? Y entonces, claro, no podemos optimizar, digamos, la relación con el cliente externo si no optimizamos y le damos también una propuesta de valor finalmente al cliente interno, ¿no? Siempre digo, ¿cómo nos gustaría dentro de una organización tener como a estos love mark de Apple, por ejemplo, que se tatúan la manzanita? ¿Te imaginas si alguien se tatuara el logo de la organización en la que trabaja, ¿no? O sea, ¿cómo tendríamos estos love market de colaboradores, ¿no? Y es un poco cómo diseñamos también esas organizaciones que aman los espacios donde trabajan, y no solamente desde la perspectiva pues, de clima organizacional. Creo que ahora se ha visto con mucha más fuerza en la pandemia las exigencias, entre comillas, de una preocupación genuina, no solamente de la experiencia que viven dentro de una organización, el evento, el reconocimiento, ¿no? Las capacitaciones, sino también cómo se preocupan por el detrás, o sea, el salir el escritorio, ¿no? O sea, cómo llevamos esto a la práctica
saliendo un poco de nuestro escritorio o de nuestro escritorio virtual, ¿no? Saliendo de la oficina, escuchando al colaborador, ¿no? Y a la colaboradora, para que finalmente podamos terminar conociéndolos bien, ¿no? Porque, no sé, un poco como en mi experiencia también, el diseño de soluciones para los colaboradores y colaboradores ha venido un poco de la cabeza, ¿no? De las áreas de recursos humanos, de los líderes que creen saber qué cosa es lo que, ¿no? Quieren, piensan y sienten sus colaboradores y colaboradoras, ¿no? Pero qué tanto realmente los están conociendo, ¿no? ¿Qué tanto estamos conociendo a nuestro cliente externo? No hay forma de que marketing lance un producto o lance un servicio, digamos, sin hacer una buena investigación de qué cosa es lo que quiere su cliente, ¿no? Al menos que quieras tener un fracaso como la moradita de Inca Kola, que es un caso emblemático de fracaso por no hacer caso a la investigación de mercado. Pero si no haces eso, claro, si no conoces, terminas teniendo un montón de productos y servicios de recursos humanos, ¿no? Hacia el colaborador que terminan siendo un fracaso, que la gente no termina enganchando porque no estás conectando tan bien emocionalmente con ellos, ¿no? Creo que aun cuando hemos querido siempre pues hacer lo mejor posible para la gente, para que tengan un buen clima, ¿no? Que tengan un buen líder, que tengan un buen equipo, pues nos ha faltado ubicarnos correctamente en ese rol, ¿no? Pero hemos seguido un poco la línea histórica, ¿no? En la primera década de los 2000 pues se puso muy en boga el benchmarking como una muy buena práctica de negocios y de pronto pues lo incorporamos en gestión de personas, ¿no? Entonces, como tú dices, un poco el ritual es pensar en soluciones, haciendo benchmarking, las mejores prácticas. Se hicieron tan populares los espacios de comentar las best practices en otras organizaciones. Eh, pero como se dice hoy en Human Experience y en Employee Experience, ¿no? Más que best practices, hay que ver prácticas que hagan match con tu propia organización, ¿no? Más de lo que pasa afuera. Creo que está bien saber qué se está haciendo afuera, pero más que buenas prácticas, yo diría que hay que ver trends, ¿no? Tendencias, ¿no? De repente, aquellas prácticas que están saliendo de la caja, no solamente salen de la caja, sino que se van fuera de la caja, lejos de la caja, mejor dicho, lejos de la caja, no solamente salir fuera, un pasito, una mejora, sino es algo disruptivo, usando tecnología intensamente. Estamos en una era donde tenemos que mirar, abrazar la tecnología, las soluciones para hacer que las cosas vayan mejor, tener un mejor vínculo con nuestros humanos colaboradores. La semana pasada hablaba con una cliente que estamos hablando de un tema de behavioral design, justamente donde vas a intervenir, y me decía, bueno, Sato, pero por ahora estoy en mi etapa, en mi rol policía, estoy persiguiendo a todos porque ya empezamos la evaluación del desempeño este año. Entonces, claro, entonces si damos soluciones, hacemos benchmarking en buena onda, diseñamos, implementamos, y luego parece que la gente pues no tiene una buena experiencia con esa oferta que le estamos dando, ¿no? Hay muchos dolores en términos de, quién sabe, no ven el propósito de todo esto, no ven los gains que queremos implementar, o de repente no lo estamos haciendo bien. Si tenemos una perspectiva de diseño centrado en el humano, pues tendremos que escuchar un poco lo que está en tu diapo, ¿no? Escuchar más, hablar más con la gente que hablar de la gente, ¿no? No sé si habrán visto, les pasa de repente en algunas compañías importantes, pues se habla mucho de la gente, incluso tienen las sesiones de calibración para ver high potentials y sucesores, ¿no? Hablan de la gente, con la gente, perdón, de la gente y no con la gente, ¿no? O acerca de qué capacitaciones debe llevar, le pregunta sobre el jefe y no a la gente, ¿no? ¿Qué le interesa? Entonces, es un cambio de mindset, de filosofía, el human experience, ¿no? Entonces, no vamos a dar la espalda más al humano que está detrás del empleado. Y no solamente lo vamos a escuchar más, vamos a co-crear con ellos, ¿no? Porque en esta onda de ser buena con la gente, de ser cuidadores de la gente, preocuparnos en celebrar cumpleaños, en que el evento sea lindo,
pues no los hemos hecho co-creadores de sus propias experiencias, ¿no? Y en los últimos años pues hemos tenido lindísimos momentos con colaboradores que idean, que ven soluciones posibles y con madurez pues las setean, ¿no? Y se hacen corresponsables de sacar adelante una innovación que mejora su experiencia de clima, de capacitación, de selección, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un colaborador de un equipo comercial que estábamos revisando la posibilidad de cambiar un proceso de selección o cómo mejorar la experiencia de ese proceso. Y sí, en el equipo de gestión humana pues nos nutrimos de trends, ¿no? De lo que se viene haciendo, de herramientas tecnológicas, de analítica, pero también hay que escuchar al humano, usuario, y nos decía que quizás la parte de la entrevista no debería hacerla solo el entrevistador, el reclutador, sino el candidato, ¿no? E imagínense todas las preguntas que nos podrían hacer y que nos permitirían caracterizar o conocer más a esa persona que quiere ingresar a trabajar con nosotros, ¿no? De repente nuestras preguntas deberían ser más exploratorias que descriptivas. ¿Qué quieres ofrecer a la organización con tu ingreso? No, no por qué deberíamos contratarte, ¿no? ¿Tú qué quieres ofrecer? ¿Qué traes tú para la organización? Y preguntarle, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿No? Porque en el onboarding solamente pensamos que el trabajador es como una tabula rasa, ¿no? Que viene sin nada y hay que meterle toda la información de la cultura, de todo, y no capitalizamos su experiencia, ¿no? Y entra de repente a dirigir un squad sobre algo que domina o mentorear a su jefe en los temas tecnológicos, entre otras cosas. Entonces, es un tema de concepción de la naturaleza humana. Cuando empieza el área industrial, pues se concebía al humano como un ser económico, ¿no? Transaccional netamente, dinero por trabajo. No siente, no piensa. Luego la tendencia humanista de que te importa el clima organizacional y todo lo que tenemos hoy en gestión humana es producto de esa generación y esa concepción. El ser humano ya cambió, así que tenemos que reformular nuestra perspectiva del ser humano. Es más consciente de sí mismo, lo que quiere. No está dispuesto a sacrificarse. Conversaba el otro día con una colaboradora también que no podía acordar, no podía poner los límites de su tiempo con su equipo y con su jefe. Le ponían reuniones o actividades en los momentos en que para ella era sumamente difícil porque estaba con el rol de mamá y ya pensaba en renunciar, ¿no? Porque se sentía mucho dolor emocional, ¿no? En desatender las dos cosas, ¿no? Su rol como mamá y su rol como colaboradora. Y bueno, entonces tiene un mayor conciencia de sus, no sé si de derechos, ¿no? Pero su naturaleza humana, lo que uno quiere, lo que uno siente que le es mejor, y hay menos disposición a sacrificar esa vida por cualquier contexto que no responda al ser humano de manera orgánica, ¿no? Entonces, en gestión humana pues tenemos que hacer muchos cambios y hay que verlo como una gran oportunidad. Es parte de ese posmodernismo, ¿no, Sato? Como tú decías, el modernismo que te llevaba a la producción, ¿no? El capitalismo, digamos, puro de trabajo, tengo dinero, consumo, ¿no? Desde la vista de cómo nos movemos socialmente como consumidores y como trabajadores en sí, ¿no? Como ese ciclo automático, ¿no? De trabajar, ganar, consumir, trabajar, producir, ganar, consumir, ¿no? Y que finalmente ahora la gente más joven ya había como puesto una pauta de la importancia de la calidad de vida, ¿no? Y por eso tanta gente como emprendedora, en donde no está esperando que otra persona, digamos, ejerza una posición de poder en donde no necesariamente, donde se pierda como ser humano, ¿no? Un poco eso. Y que ahora generaciones que no son, digamos, de las que hablamos como los centennials, ya también han empezado como a equilibrar esta calidad de vida, ¿no? Hombres y mujeres, mamás, papás, solteros, sin hijos, ¿no? Creo que en términos generales la gente ya busca un equilibrio distinto en su vida, ¿no? El poder sentarse
y trabajar desde donde quiera, que era lo que decías, ¿no? Equilibrar sus horarios, ¿no? Hay quienes trabajan mejor a determinadas horas, hay quienes prefieren hacer ejercicios también a determinadas horas, y cosas que no te permitía antes de la pandemia probablemente, ¿no? Y esta comprensión de qué realmente es lo que quiere ese colaborador y colaboradora, ¿no? Que es parte del diagnóstico para poder generar una estrategia finalmente, ¿no? Y una nueva experiencia en términos generales, ¿no? Eh, digamos, partir del empleado, como dice esta diapositiva, para llegar finalmente al empleado, ¿no? No partir de nosotros desde esta posición un poco idealista para llegar como también al empleado, ¿no? Sí, idealista de repente con ciertas marcos de trabajo, ¿no? Que hemos usado por las últimas 2 décadas, ¿no? Cuando hacemos estudios de clima, de engagement, siempre con ese set de dimensiones o preguntas, ¿no? Que han sido creadas para un mundo distinto al de hoy, ¿no? De repente hay que preguntar, no si el proceso de inducción fue claro, ¿no? O si la extensión fue suficiente, sino si se sintió bienvenido, ¿no? Si pudo ser el mismo desde el primer día, ¿no? Ese tipo de preguntas también atiende más al humano, ¿no? Entonces, aparte de esta evolución natural de las organizaciones, desde el industrial, el posmodernismo, también estamos hablando de que nuestras prácticas principalmente han estado en investigación positivista, más norteamericana, de tener métricas de todo, que está bien, pero por metodología, pues si tú haces métricas, ya tienes que tener como un modelo, ¿no? Como en clima miro ABCD y es como un checklist, estoy bien en esto, mal en esto, regular en aquello. Pero en realidad en este momento en donde el humano está cambiando, donde el contexto está cambiando, donde las posibilidades son múltiples y el conocimiento está en todos lados, desde la propia experiencia de la gente y sus propios insights, pues tenemos que hacer aproximaciones más cualitativas, ¿no? Más conversaciones, más continuas. Hace 10 años no existía esto del Employee Experience y el Human Experience, pero recuerdo que un vicepresidente de Recursos Humanos de una compañía me dijo, Sato, no entiendo cómo, teniendo gente del equipo de Recursos Humanos, Business Partners en la planta, no se dieron cuenta que pronto se estaba formando el sindicato, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban las conversaciones? ¿Cuál lejos podríamos estar de las personas, ¿no? Para las que trabajamos? Además, nuestros colaboradores, que es nuestro misional. Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Ya no hacemos una vez al año clima, una métrica? Bueno, seguramente sí, si quieres tener algún indicador, pero mejor conversar con la gente más continuamente, ¿no? Entonces hay que tener una gestión intencional de recursos humanos, de hacer un programa de unfocus groups, ¿no? Le llamamos así con el equipo porque son sesiones desenfocadas, es decir, no vamos con un checklist como se hacía antes con solamente ver clima, donde voy a preguntar sobre liderazgo y cada dimensión, sobre las dimensiones más bajas, sino que vamos a explorar, ¿no? ¿Qué les va bien? Entramos a los touch points espontáneos, obviamente pains, gains y todo lo que sabemos de tecnología ya de Employee Experience, pero con una mirada ampliada de Human Experience, ¿no? Más allá del rol. Uh-huh. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora desde Zoom? Bueno, has dado como un adelanto, ¿no? Ese Employee Journey Map, que en realidad lo llamaríamos un poco más como Human Journey Map, por cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque estamos conectándonos muy bien con las emociones de forma espontánea, ¿no? Antes, me acuerdo pues antiguamente cuando teníamos este formato de focus y teníamos nuestra estructura de Tu guía de conversación, entrevista. ¿no? ¿Ah? Tu guía de entrevista.
tu guía de entrevista, ¿no? Y bueno, ya, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? Y ponías los temas en la mesa, ¿no? Y digamos, colaborador tenía que girar en torno a los temas que uno le terminaba planteando desde la perspectiva de lo que uno consideraba, además, que eran como los puntos a tratar, ¿no? Y además con esta racionalización que finalmente no te permite necesariamente ser tan sincero, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es un poco como explorar más bien, oye, ¿qué cosa es lo que más valoras de la organización, ¿no? ¿Qué cosa es lo que menos valoras o qué debería de mejorar para ser un gran lugar para trabajar? Y pues salen espontáneamente muchísimas cosas, ¿no? Y te parecerá increíble, Sato, hemos venido, bueno, tú lo sabes bien, hemos venido trabajando ya en los últimos 2 años principalmente este tema, ¿no? Y te parecerá increíble que dicen a veces como lo que más valoro es este tema, ¿no? Y cuando le ponen la emoción es bajísima. Entonces, oye, es un tema que tú dices, es lo que más valoro y al final la emoción que te despierta es una emoción negativa. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿No? Y ahí es precisamente esta conexión, no solamente con la emoción, sino con ir como más adentro, ¿no? De la racionalización. Porque cuando uno pregunta directamente qué opinas sobre ese tema, te vuelves como muy racional. Pero cuando uno dice sobre este tema que ha salido espontáneamente, ¿cómo valorizas del 0 al 10 una emoción, siendo 0 la emoción menos positiva y siendo 10 la emoción más positiva, y que le pongan un emoticón, ¿no? Es como, me representa el emoticón de llantos y le pongo 2, cuando has dicho que era lo que más valorabas de la organización, y finalmente pues ahí salen espontáneamente, oye, como, ¿por qué si lo has valorado súper bien, ¿no? Está saliendo con una emoción tan negativa? Y salen las cosas como eh, de forma muy fluida, ¿no? Sí, 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 tal cual. Creo que mirar la experiencia del colaborador, la experiencia de los humanos en la organización, pues tiene que ser ahora así con esa perspectiva, ¿no? Un poco más respetuosa, de repente poniéndonos en un lugar de curiosidad y de expectativa, y no ir a decir qué piensas del onboarding, qué piensas de esto, que lo podemos hacer, por supuesto, para mejorar algunos procesos y mejorar la experiencia. Pero creo que deberíamos primero testear cuáles son los touch points, que es lo que decías, ¿no? La valora. ¿Cuáles son los aspectos que valoran en la organización, que son importantes? Y luego la emoción que le genera. En Europa ya se avanzó un poco en esto, tienen hasta modelos de 24 touch points en el ciclo de vida del empleado, que hemos testeado aquí, recordarás, y no son los mismos touch points. Y yo diría que no son los mismos touch points en las organizaciones de un mismo país tampoco, ni de una misma empresa, con distintos grupos de colaboradores, distintas familias de puestos. Es distinto porque lo que importa a un colaborador de del grupo directivo gerencial, pues es distinto de repente a los que están en operación, a estos colaboradores. Entonces, el Human Experience nos lleva definitivamente a la necesidad de diversificar nuestra oferta, ¿no? O sea, no podemos tener un solo formato de onboarding igual para todo el mundo, ¿no? Ni siquiera separar solamente este para líderes, ¿no? Porque a veces tenemos este elitismo, Claro. y para el resto, ¿no? O para los empleados profesionales y para los operarios. Creo que hay que ir más allá, creo que empezar con un journey para saber cómo se siente la gente y descubrir esas cosas que no nos imaginamos. Es importante, por eso vamos con el Unfocus Group. Y aquí metemos pues esto que mencionabas hace un rato del inicio, ¿no? El Human Centered Design, el Design Thinking en particular, que la idea es ponernos en un lugar de curiosidad, de expectativa, de escuchar realmente lo que para el colaborador, aunque no lo podamos haber hipotetizado antes, es lo que es, qué es lo importante, cómo se siente. Eso significa que vamos a ir menos con esquemas, con variables, vamos a ir a explorar. Una vez que ya conocemos mejor la experiencia de los colaboradores, grupos de colaboradores, arquetipos de colaboradores, ya podemos pasar un poco más a la métrica,
pero siempre tener igualmente esta mirada exploratoria, ¿no? Que el humano se va transformando y el contexto también. Entonces, pues en resumen, hay que escuchar más empáticamente, hay que indagar más allá del rol, y hay que estar atentos a que hay muchos paradigmas que habrá que cambiar, como la exclusividad en el trabajo, el horario laboral, el trabajo remoto, quién hace el plan de clima, la evaluación del desempeño, que es uno de los procesos más dolorosos que hay que transformar en una mejor experiencia. Y casi todo hay una gran oportunidad para descubrir todo eso que trae la gente, los temas de diversidad, por ejemplo, ¿no? Eh, para iniciar un roadmap, un planteamiento para hacer nuestra gestión en los distintos temas que nos tocan, pues empiecen con explorar para qué es importante para la gente, cuáles son sus emociones, cuáles son sus motivaciones, sus expectativas y la ideación, ¿no? Lo importante de esta perspectiva de diseño centrado en el humano y de Human Experience, porque van perfectamente conectados, es que ya no solamente nos acercamos a la gente para diagnosticar, ya vamos a co-crear. Entonces hay que dejar de hablar de diagnóstico para hablar de empatización y luego de definición de retos, pues pasar a la co-creación con ellos, ¿no? Y hacerlos partícipe de todo su journey. Y dejaremos así de tener el rol policía, persecutor, etcétera, etcétera, que es tan doloroso también para el equipo de gestión humana. Sí, claro. Y algo como también una herramienta importante que usa el marketing y que no hemos venido utilizando desde la perspectiva de recursos humanos es la parte de segmentación, ¿no? Porque tú hablas, oye, tenemos experiencia segmentando a los líderes administrativos, operativos, ventas, ¿no? Y los agrupamos a todos como si todos, pues por el puesto que ocupan, digamos, o el rango, quisieran vivir experiencias ellos por iguales, ¿no? Y finalmente, ¿qué tanto estamos utilizando la segmentación psicográfica, ¿no? De estilos de vida, de estilos de consumo, de lo que les gusta, lo que no les gusta, conductual también, ¿no? Esta segmentación de finalmente qué actitud tienen frente a determinados servicios o productos que lo hacen actualmente para el consumidor externo y no solamente regirnos bajo la edad, el puesto, el sexo, ¿no? Que son un poco más las comunes, las demográficas. Entonces, y esto ayuda también, ¿no? Porque, por ejemplo, en alguna organización, cliente nuestra, para diseñar una experiencia, primero lo que hicimos fue hacer una segmentación psicográfica de la experiencia que quería vivir un poco en base a lo que consume, en base a lo que le gusta, ¿no? Y cómo quería vivir una experiencia de aprendizaje y una experiencia de campañas de comunicación, ¿no? Con qué iba a enganchar más. Y después pasamos al Human Journey Map para corroborar esa información y terminar como segmentando de una forma mucho más fina, ¿no? Porque claro, no necesariamente en muchos servicios podríamos hacer un servicio como muy particular para cada uno de los colaboradores. Nosotros estamos hablando de 20.000 colaboradores, para cada uno termina siendo como un poco complicado. Hay que terminar como agrupándolos de alguna u otra forma y sí hacer como ciertas experiencias más particulares, pero sí, pero la segmentación, si lo vamos a hacer, hagámosla, digamos, un poco más humana también, ¿no? Sí, yo creo que la segmentación o el arquetipado, creo que el arquetipado ayuda muchísimo y yo pensaría por lo que hemos visto en los últimos meses, el último año, de que no hay un arquetipo de una empresa, ¿no? Sino que hay varios arquetipos y no solamente es en general arquetipos en general, sino que a veces hay que arquetipar por tipo de servicio que damos. Entonces hará un arquetipado para el onboarding y otro arquetipado para capacitación de repente, ¿no? O para beneficios, donde hay que arquetipar mucho más, Totalmente, ¿no? Y totalmente. utilizar inteligencia artificial, analítica de datos, ¿no? Para todo esto, ¿no? Además, para reforzar los arquetipos cualitativos que vamos co-creando, co-construyendo con los participantes en las sesiones de ideación o de co-creación de arquetipos con colaboradores. Entonces, y la métrica, pues como esta que muestras, vendrá después para ir pulseando las cosas, ¿no? Claro.
Y no tiene que ser una métrica que salga de una encuesta. Puede ser una métrica que sale de las sesiones cualitativas, donde le ponemos una valoración, como comentabas, a qué es importante y qué emoción nos genera, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es importante porque además no lo dejas tampoco tan amplio, ¿no? Y finalmente hacer esa métrica te permite hacer estos pains y gains, que es un versus, ¿no? La metodología que estamos utilizando nosotros es un versus de la importancia que tiene el colaborador versus la emoción que le despierta esta dimensión, ¿no? Eh, ese es un ejemplo, digamos, pero lo que hacemos es así como el top to box, ¿no? Pero el top 3, ¿no? Y entonces se calcula entre los 8, 9 y 10 de respuesta, siendo del 0 al 10, ¿no? Y también las emociones, digamos, más bajas, y hay una, digamos, diferencia entre la importancia que despierta esa dimensión que ha salido en la exploración de forma espontánea, no, no es que nosotros se lo damos, sino que lo pone en la mesa de conversación el mismo colaborador, y esta emoción, ¿no? Lo que le decía, muchas veces en nuestra experiencia nos dicen, oye, valoramos el tema de los beneficios, ¿no? Valoramos muchísimo, por ejemplo, valoramos muchísimo el compañerismo que existe dentro de, y cuando te dicen la emoción, te ponen una emoción bajísima, ¿no? Y te ponen una importancia alta, porque es algo muy importante, y te ponen una emoción muy baja. Y entonces ahí empiezas a preguntar, oye, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, es que sí, hay compañerismo, ¿no? La gente se apoya, pero finalmente lo que pasa es esto, y empieza como a salir todo, ¿no? Que se observen en las dimensiones en general. Esa es una de las metodologías. También utilizamos el arquetipado o la personificación de las organizaciones, y es increíble también en nuestra experiencia cómo la personificación de una organización puede ser tan distinta en los grupos, ¿no? Me ha pasado que hace poco hemos hecho 6 o 8 focus groups, y tenía 4 personificaciones. Entonces hay una diferencia de opiniones entre los colaboradores mismos, porque no está como tan establecido el propósito y el sentido de vida precisamente de la organización, ¿no? Entonces salen muchísimas cosas de forma espontánea, ¿no? Preguntando si Zoom fuese una persona, ¿cuál sería su personalidad? Y preguntando cosas así que la gente no le estás preguntando directamente, oye, Sato, ¿cómo es Zoom? Y te empieza a decir racionalmente cómo es, sino es como muy espontáneo, ¿no? Igual el arquetipo del colaborador y el arquetipo de los líderes también hemos estado haciendo hace poco, y es muy valioso para ver este tipo de líderes que tenemos y de colaboradores que también hay dentro de una organización que nombrabas tú, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir migrando hacia estas nuevas herramientas más cualitativas, que naturalmente nos va a acercar más a conversar con nuestros colaboradores, con los humanos, y vamos a tener una conversación no solamente más profunda, sino que naturalmente nos va a permitir establecer vínculos más cercanos, eh, digamos de repente más fuertes, más genuinos, no nos van a ver como solamente un área, porque sale mucho eso, ¿no? No conversamos con ellos, no vienen a conversar con nosotros, sacan de pronto la malla de cursos y quién va a qué curso y el Gantt de desempeño y bla, bla, bla. Y las preguntas es de eficiencia, si les gustó o no les gustó, nomás así, pero en un rango, pero no profundizamos en la emocionalidad, ¿no? Si me siento más que he crecido profesionalmente, si me siento orgulloso de mis logros, ¿no? La forma de preguntar tiene que cambiar, lo emocional es esencial. El humano hoy es más emocional en el sentido de más consciente de la felicidad, tristeza, frustraciones, lo que le va bien, lo que no. Así que hay que empezar a indagarlo, porque lo que no podríamos hacer en este tiempo es no querer ver
la información que necesitamos para hacer gestión de personas con personas que han mutado, que se han transformado los últimos 4 años, pero sobre todo en estos últimos 2. El cambio generacional también está pegando junto con este contexto de pandemia y entre otras cosas que afectan nuestra estabilidad. Pero además el ser humano ya se reconoce más resiliente también, ¿no? En este mismo estudio que mencionábamos al inicio, Lore, de abril y mayo del 2020, pues de un mes a otro subió en 10 puntos porcentuales la sensación de que hacía mejor la gente su trabajo, aún en remoto, ¿no? Entonces, de un mes a otro empiezan a empoderarse, a reaccionar rápidamente para dominar lo nuevo, y creo que el ser humano también ha aprendido que es más grande, es más poderoso de lo que pensaba, más autoconfía en ciertas cosas, y eso es parte de esta nueva conciencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Sato, estamos un poco sobre la hora. Sí. Tenemos algunas preguntas. No se olviden, por favor, que en la parte inferior izquierda tenemos el código QR para las preguntas y el código también para el Menti. Y nos vamos entonces un poco a las preguntas que tenemos. Sato, te hacen una pregunta acá de que ¿podrías explicar un poco más a fondo qué cosa es el benchmark? Sí, en Y realidad, gracias por la charla, que estuvo muy buena. claro que sí, sí, el benchmarking es una práctica para indagar buenas prácticas en temas que nos conciernen, ¿no? Entonces, buenas prácticas en selección, en sucesión, en capacitación. Entonces, usualmente uno recurre pues a organizaciones que pueden ser emblemáticas para uno, ya sea del propio sector o en general, que son las que destacan y que vemos usualmente en redes sociales, ¿no? Que es un espacio donde vemos mucho de la evolución de las organizaciones. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Sato. Si tengo una empresa de 5.000 colaboradores, ¿cómo hago el análisis de la información cualitativa? ¿No me tomará mucho tiempo leer todo? En realidad, no vamos a pedirles que escriban, ¿no? Vamos a conocer a través de esas actividades que mencionó Lorena, el Employee Journey Map, el arquetipado, y otros lienzos donde por grupos pues vamos obteniendo estos insights, es decir, las verdades humanas, ¿no? Hasta convertirlas en lo que se llama los outsights o las verdades sociales, ¿no? O sea, cómo se vincula con otras señales de cambio del humano en general en el campo laboral. Entonces, no es que tengamos que hacer como antes un análisis de contenido cualitativo, de la pregunta abierta, de las encuestas, sino que vamos a tener estas conversaciones. Por otro lado, toda la indagación cualitativa no está en este marco positivista de investigación donde tenemos que tener una muestra representativa, tenemos que tener más bien un representativo a nivel numérico. Necesitamos un muestreo intencional respecto a la investigación, es decir, los antiguos versus los nuevos, de las distintas generaciones de operación versus los administrativos, distintos grupos ocupacionales, los que están o no han estado en remoto o híbrido, y así vamos a tener una segmentación en base a alguna intuición inicial de cuáles pueden ser los grupos que tengan algunas formas de ver la organización en común o necesidades similares, expectativas similares, ¿no? Entonces, no necesitamos hacer unas indagaciones cualitativas con una muestra representativa numérica, que es lo que se aplica para una investigación descriptiva a través de encuestas, ¿no? Este es otro tipo de investigación, la cualitativa es exploratoria. Buenísimo, buenísimo. Sato, ¿de qué manera se puede llevar a cabo la práctica de Human Experience al personal operativo, ¿no? Mayormente ese personal es quien no solemos mirar y no acudir mucho a sus necesidades, a veces se enfocan únicamente en el personal administrativo. Pues es un tema de decisión, ¿no? O sea, los humanos están, digamos, dónde estudié, no sé, qué grado tengo, no me define como humano, ¿no? Es decir, no me dice de mis necesidades, expectativas o dolores o lo que me va bien. Entonces hay que conversar con ellos también. Yo diría que hay que quitarnos un poco los prejuicios, quizás, de que no tienen nada que decir o que no les interesa lo que le vayamos a ofrecer.
porque también tenemos dolores antiguos, ¿no? Que de repente, no, ¿sabes qué? No les interesa nada de esto, solamente quieren su sueldo, su bono, su asignación familiar y que le cumplamos el día del pago. Tenemos esos prejuicios, pero yo diría que hay que ir nuevamente, ¿no? Con esta perspectiva de Human-Centered Design, eh, con menos hipótesis, menos sesgos, ¿no? Como a descubrir nuevamente qué pasa con la gente. Eh, y creo que van a descubrir un mundo interesantísimo de personas pues que van a mostrar expectativas de una manera madura, ¿no? No es que van a hacer su lista de pedidos, eso no va a suceder, No, y si no hay no, que en nuestra setear, experiencia no pero ha pasado, no ha ¿no? pasado, Además, no ha no ha pasado. pasado, no ha pasado. Y es increíble las cosas que finalmente se descubren, ¿no? Y las propuestas que salen también del personal operativo. Eh, sí, no, creo que se tiene como mucho prejuicio, quizás, ¿no? O sí, o temor de repente de no O satisfacer temor. expectativas, porque levantamos expectativas, pero en realidad es cuestión de, eh, nuevamente, ¿no? Nuestra perspectiva del ser humano no es que el colaborador es alguien distinto o menor que alguien que es líder, que es gerente o que tiene más estudios, ¿no? O sea, también tiene ganas de aportar, también tiene ganas de comentar, así que yo diría que hay que ir a conversar, ¿no? Y Ujú. así creamos una comunidad del ¿no? Colaboración, comunidad, coordinación, cohesión, y creamos una comunidad adulta, ¿no? De corresponsabilidad. Así que ese es el primer paso, yo diría, para hacer un Human Experience en una organización, cambiar nuestro mindset acerca de quién es el humano hoy en el campo organizacional, que es expandido, y ahí hablamos entonces de Employee Human Experience, y por otro lado, hacernos de nuevos frameworks para sumar a gestionar con la experiencia, que es la agilidad y el Human Centered Design. Y finalmente el portafolio, que será lo último, ¿no? Que son las herramientas, el cómo, un poco las que compartió Lore y algunas otras metodologías que nos van a permitir implementar todo este nuevo mundo lejos de la caja en gestión de personas. Un par de preguntitas más, Sato, para poder cerrar nuestro webinar. ¿Por qué el propósito de la empresa y del colaborador son tan importantes para diseñar el Human Experience? ¿Cómo lo utilizan para el diseño? El propósito organizacional, de hecho, va más allá de lo que ya está en la visión y misión, ¿no? El propósito siempre va a ser trascendente. No es egocéntrico, por lo contrario, ¿no? No te dice somos los mejores o somos los líderes, sino te dice buscamos la felicidad, buscamos la realización, buscamos el bienestar, somos más que solamente esta industria, ¿no? Entonces te da señales el propósito de que tienes una intención trascendente de la organización para la sociedad, ¿no? Por eso es importante hoy hacer propósitos. Hace 10 años probablemente no había, nos quedamos en visión, una mirada, yo quiero llegar a hacer esto, ¿no? Y ese era digamos, el aliciente para el colaborador, ¿no? Estar en una organización que te enorgullezca que va a ser la líder o es el líder de su sector. Pero eso se convirtió en un dicho de todos y hoy se busca la trascendencia, ¿no? Si uno recuerda la pirámide de Maslow, finalmente el propósito se ubica en el nivel 5, la trascendencia, la huella que queremos dejar, y las personas son los átomos del sistema organizacional, así que las personas también tienen que ser conscientes de sus propósitos, que seguramente los tienen, pero no los han descrito, y por lo tanto, si no son conscientes, menos empoderados están en sus decisiones respecto a cómo implicarse más en el trabajo, los resultados en su equipo, en crecer, en capacitarse, etc., ¿no? Así que estamos apostando por un ser humano más adulto, más consciente, más empoderado, más responsable de sí y de su aporte a la organización. Y las transformaciones están empezando por el self-awareness y empieza con el propósito. Así que está on fire, como se dice, todos estos temas. En ese tiempo estaban como dispersos y de pronto los podemos juntar como parte de esta nueva forma de hacer gestión humana. Totalmente, totalmente. Nos vamos a la última pregunta, Sato, y te robamos un poquito más de tiempo, no sin antes decirles que en el chat han colgado la encuesta. Al terminar la encuesta ya van a tener un link ustedes para descargar esta presentación que hemos hecho.
pero es sumamente importante para nosotros tener siempre el feedback de nuestros participantes. Y al final de esa pregunta, espero que se queden un ratito para poder tomarnos una foto grupal y para poder publicarla. Así que nada, nos vamos con la última pregunta. ¿Cómo vendemos este modelo a los líderes de una organización sabiendo que la cultura, que hay una cultura de inmediatez, ¿no? Y ver este modelo requiere un poco más de tiempo para los resultados. Y nos agradece ahí por la charla. Bueno, definitivamente siempre hay esta preocupación, y es que, claro, los cambios pueden ser más rápidos y el mejor driver está en la gerencia o en los CEOs. De hecho, conozco algunas organizaciones que están avanzando justamente en Human Experience porque el CEO ya está convencido, ¿no? Así que creo que todos tenemos claro que si la cabeza, como le decimos a la organización, está enfocada en esto, pues va a ser mucho más fácil, pero no siempre es así. Lo que tenemos es una palanca importante en la transformación digital. Y les comento un podcast que escuché hace justo al inicio de la pandemia, que era de un ejecutivo importante de un banco importante del país, y hablaba acerca de su experiencia en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que es la meca de la transformación digital, a la cual lo mandaron para que se entrene en dirigir la transformación digital antes de pandemia, ¿no? Y lo que comentó es que lo que le enseñaron, la expectativa era, bueno, cuáles serán estas grandes estrategias de negocio, de mercado, de producción, de TI, que tiene es el MIT para los CEOs del mundo. Y la gran mayoría de contenidos que le transmitieron fue el cómo generar vínculos genuinos, profundos y honestos con las personas, ¿no? Cómo empezar una reunión de trabajo sin hablar de trabajo, ¿no? Y le daban las preguntas de cómo empezar una reunión de trabajo sin hablar de trabajo, ¿no? Como, ¿cuál es tu momento de inflexión en tu vida? O miremos los insights que tiene, por ejemplo, este equipo maravilloso de marketing consumidor, que es Consumer Truth, ¿no? De Cristina Quiñones, que tiene preguntas importantes para profundizar en insights y conocer a los humanos. Y generar vínculos. Sin vínculos no es posible tener equipos sólidos, no es posible tener agilidad, no es posible transformar incluso la organización de un ecosistema, una estructura jerárquica a un ecosistema orgánico más eficiente y más conectado con los consumidores y con los humanos al interior. Y eso es, entonces ahí tienen una gran palanca. Hablar de transformación digital necesariamente incluye intensamente hablar de experiencia humana y de employee experience. Buenísimo, buenísimo, Sato. Bueno, nada, te agradecemos un montón. En general creo que ha sido súper enriquecedor, no solamente la experiencia que tienes en el tema de Human Experience, que venimos hablando, como dije al inicio, ya hace años, pero que se ha vuelto mucho más tangible a partir de la pandemia, como que la pandemia nos ha obligado a muchas cosas, ¿no? Y bueno, y los trabajos también que hemos venido realizando en el tema del diagnóstico del Human Experience para terminar diseñando experiencias a los colaboradores mucho más acertadas, ¿no? Y conectando muchísimo más con sus emociones, que es la parte principal, y esa visión del ser humano de forma holística y no solamente como un colaborador o un código o la experiencia que vive dentro de una organización, sino también fuera de la organización, ¿no? Gracias a ti, Lore, por dirigir este espacio. Y bueno, estamos enfocados en esta oportunidad de transformar la gestión de personas para estar más conectados con el cambio de los humanos. Y bueno, hay tantísimo más, así que encantada de poder tener algún intercambio de información, si es que les ha quedado alguna curiosidad o duda de lo que acabamos de hablar hoy, con mucho gusto. Y así vamos sumando a este gran reto interesantísimo, imperativo de transformación. Muchas gracias y gracias a Buenísimo, todas y todos los buenísimo. participantes. Nos quedamos para la Gracias a foto, todos ¿no? por conectarse. Sí, muchas gracias. Y a ver si nos podemos tomar ahí una foto grupal a quienes puedan activar su cámara. Ya se han ido desconectando algunas personas. Pero nada, Isa, tomamos ahí la foto. Gracias, Cristina.
Paloma, Mildred. Gracias. Creo que lo tenemos también en Facebook grabado, así que si por ahí les pareció algo interesante, lo pueden volver a chequear o compartir también. Sí, sí que sí. Muchas gracias y nada, estén atentos y atentas a nuestros próximos webinars y pasen la voz para seguir conectados con ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.